Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, martes día 8 de noviembre, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y empezamos el vídeo de hoy, gracias al apoyo de DarwinX al canal y a la escuela. Bien, antes de empezar, como siempre, recordaros que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe, bajo ninguna circunstancia, considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, hoy tenemos una cita importante en el calendario de Estados Unidos. Hoy son las elecciones intermedias, aunque eso no afectará a la volatilidad de la sesión americana, puesto que no se conocerán los resultados hasta mañana, con lo cual tendremos una sesión que incluso puede ser menos volátil de lo habitual, dado pues eso, un poco la espera al dato de mañana. Bien, vamos al mercado. Analizando primero el futuro del mini SP500 en el gráfico diario. Estamos viendo como tuvimos ayer una sesión alcista en línea con la sesión del viernes y acercándonos a una resistencia que puede ser clave para la sesión de hoy. Fijaros, aquí en el gráfico de 4 horas, ya lo comentamos en el vídeo de ayer, como el SP500 tiene una zona alrededor de los 3.840 de resistencia relevante. Estamos hablando de una confluencia de este nivel de pequeñito soporte que se quedó aquí en la sesión del pasado miércoles, antes de toda la caída contundente. Estamos hablando también del retroceso del 61,8% de todo este impulso bajista desde los máximos del mes de noviembre. Y además también en la media de 200 en el marco temporal de una hora, que justamente el precio se ha detenido ahí durante dos ocasiones en la sesión de hoy, más en la sesión asiática, y luego pues hace apenas una horita que ha vuelto a encontrarse ahí. Estamos viendo en la reacción del precio en ese nivel, con lo cual atentos a esta zona. Estamos, un poco a la espera esta semana a los resultados de estas elecciones intermedias, al dato de inflación del jueves, y puede haber una dificultad para superar esta resistencia hasta un poquito ver lo que se va a publicar, sobre todo en la sesión del jueves. Y creo que es una resistencia que puede ser relevante, más allá de que la ha extendido un poco para un poco abarcar la zona de los 3.840, incluso 3.850, toda esta zona de aquí, ¿vale? Que podría el precio encontrar ahí resistencia. Si consiguiera superar esta zona, pues lo podría impulsar a ir a buscar los máximos del mes. Ya no tendría muchas resistencias intermedias. Sería un movimiento posible. Fijaros también en el gráfico de una hora que el precio dejó en los máximos de la sesión del viernes y de la sesión americana de ayer, no de máximos de ayer, sino en niveles a mitad de sesión, una resistencia aquí en los 3.805 aproximadamente, que durante la sesión de ayer, al final de la sesión, se consiguió romper al alza y que ha actuado muy bien hoy como soporte. He dejado aquí esta pequeñita estructura alcista, este impulso, corrección, más o menos al 50%, haciendo un throwback a estos últimos máximos. Desde ahí se ha producido la continuación de esta estructura alcista, el movimiento probable, hasta ir a buscar el final del impulso anterior, máximos de la sesión asiática, media de 200 en este marco temporal de una hora. Y aquí nos hemos detenido, con lo cual tenemos una pequeñita estructura alcista, una cierta muestra de fortaleza alcista al poder superar esta resistencia de los 3.800, 3.805, y ahora es el principal soporte. Si el precio se mantiene por encima de esta zona y lograra superar al alza la zona de los 3.840 y estas resistencias que hemos comentado, podríamos verlo llegar de nuevo a los máximos del mes de noviembre. Por el contrario, si el precio perdiera esta zona de soporte, volveríamos a estar dentro de todos estos movimientos que se han dado aquí desde la jornada del día 3, este rango tan irregular, y anularía, al menos a corto plazo, esas posibilidades de volver a máximos mensuales. Así que un soporte importante y marca el límite de esta estructura alcista última que se ha formado en este marco temporal de una hora. O sea que 3.800, nivel clave para la sesión de hoy como soporte. Una pérdida de esto sería como un poco un cambio de tendencia a corto plazo en este marco temporal, puesto que ya tenemos aquí este doble techo de momento y un mínimo común que en caso de perderlo marcaría nuevos mínimos. Con lo cual, escenario tendencial bajista, escenario tendencial alcista, pero cuidado con posibles manipulaciones en esta zona, ¿vale?
Y mientras el precio se quede encajonado entre esta resistencia y los 3.800, pues estamos a corto plazo en un rango, no un escenario del tipo otro en nuestra operativa más intradiaria. Ya ha habido pues una posibilidades, ¿no?, operativas interesantes en esta zona y en la zona de la vuelta al final del impulso anterior, pero más allá ahora se abren escenarios pues más laterales en este marco temporal si mantenemos los niveles de soporte y resistencia que estamos comentando. Bien, vámonos al Nasdaq, gráfico diario, y aquí vemos como también tenemos estas últimas 2 jornadas alcistas encontrando soporte en los mínimos anuales, hay ese rebote que estamos viendo, y dentro de un rango mayor en gráfico diario pues muy bien dibujado, muy perfecto, ¿no?, con la banda superior en la zona de los 11.800 y la banda inferior en la zona de los 10.500 en los mínimos anuales. En el gráfico de 4 horas, también ayer marcábamos todo este impulso bajista desde los máximos del mes de noviembre y comentábamos pues una interesante confluencia de resistencias alrededor de los 11.250, 11.300, con esas medias de 200 en 4 horas y en 1 hora, con ese nivel también, ese último pequeñito soporte que se formó aquí al final de la sesión del día 1 y el retroceso del 61,8% de todo este tramo bajista. Todavía estamos dentro de una posible corrección, pero también, al igual que con el S&P 500, nos ha dejado ciertas muestras de fortaleza alcista que puede ser simplemente una continuación de este tramo correctivo, pero al poder superar la zona de los aquí 10.950, toda esta zona de resistencias que se rompió al alza al final de la sesión de ayer y que también ha actuado muy bien como soporte en la sesión europea de hoy. Aquí se aprecia mejor en el gráfico de 1 hora esta última estructura alcista, impulso, throwback, y aguantando muy bien como soporte esta zona de los 10.950, y es el principal soporte a contemplar en la sesión de hoy. Desde aquí el precio ha hecho el movimiento probable, esa continuación alcista, donde se ha detenido en el final del impulso anterior, con lo cual tenemos una primera resistencia en los máximos de la sesión de hoy, ahí cerquita de los 11.070 aproximadamente, que en caso de ser superada al alza, cuidado con la media de 200 en 1 hora, que está alrededor de los 11.180, y luego podría ir a buscar la resistencia que hemos comentado en el gráfico de 4 horas, ahí cerquita de los 11.250, 11.300. O sea, nivel importante como soporte, los mínimos del día de hoy. Si volvemos a perder esta zona, volvemos a meternos dentro de todo este rango, al igual que lo que hemos comentado con el índice del S&P 500. Si nos quedamos aquí encajados, estamos en un poco un escenario lateral, en un marco de 1 hora, y si rompemos esta resistencia, continuamos con las estructuras alcistas, con una posible búsqueda primero de la media de 200, que la tenemos aquí, los 11.180. Bien, pues nada más, dejamos la preparación de la sesión de hoy. Que tengáis una feliz tarde y una buena jornada de trading. Hasta mañana.